Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alfredo y el día de hoy vamos a analizar la película Smile 2. Esta es una secuela de una película de terror que, más allá de sustos e impresiones visuales, trata sobre los monstruos internos que llevamos. También vamos a analizar cada una de las capas de simbolismos que están envueltos dentro de esta película, así como las enfermedades mentales y el control familiar sobre las estrellas del mundo artístico y cómo esto se conecta con la particular historia de Britney Spears. ¡Empecemos! Smile 2 está plagada de simbolismos ocultos que van más allá de una simple historia de horror. El sonrisa del mal no es solo un gesto aterrador. Es un símbolo de la máscara que todos usamos para ocultar nuestros demonios internos. Este gesto forzado que los personajes adoptan antes de morir nos recuerda cómo la sociedad nos exige una fachada de felicidad, mientras ignoramos el sufrimiento verdadero detrás de esa sonrisa. Parker Finn, el director de esta cinta, utiliza la sonrisa como una representación del control, de una lucha interna donde lo que parece ser una simple emoción es en realidad la manifestación de un terror mucho más profundo. Esta película toca temas de salud mental, explorando cómo los traumas, las enfermedades, pueden consumir por completo a una persona. Vemos cómo los personajes luchan contra sus propios miedos y ansiedades, y la forma en que la sociedad los empuja al borde del abismo. Este aspecto resuena fuertemente con la historia de Britney Spears y el control familiar. Al igual que Spears, el personaje principal, la protagonista de Smile 2, que también es una cantante, son prisioneras de sus propias mentes, atrapadas por los fantasmas del pasado, pero también bajo fuerzas externas, como es el caso de la familia. Aquí la película muestra cómo quienes deberían protegerlas las vuelven más vulnerables y terminan siendo más que unas simples marionetas. En cuanto a la actuación de la protagonista, es imposible no notar que los primeros minutos de la película resultan algo desconcertantes. La actriz principal parece un tanto rígida y su actuación no convence del todo. Sin embargo, a medida de que la trama avanza y se profundiza en el desarrollo del personaje, su actuación se transforma por completo. Pasa a ser muy convincente, capaz de transmitir las emociones más intensas y aterradoras de manera magistral. Esta evolución refleja un arco que no solo es del personaje, sino de la propia actriz, logrando un clímax emocional que eleva la calidad de la película. Un aspecto que no podemos ignorar es la clara referencia a figuras públicas, como el caso de Britney Spears y el control que vivió bajo la tutela de su padre. Así como Spears fue privada de su libertad personal, la protagonista de esta película vive algo parecido, con una constante manipulación psicológica. La película plantea una crítica velada hacia el sistema que permite a una persona poder controlar la vida de otra. Esto hace que el espectador no solo sienta terror, sino que reflexione sobre el impacto de los traumas mentales y el control familiar. Hablemos ahora de lo bueno y lo malo en Smile 2. Entre los puntos positivos destacan los elementos visuales, por supuesto la atmósfera perturbadora que Parker logra recrear. La fotografía es oscura, inquietante y cada toma está cuidadosamente diseñada para generar tensión. Las secuencias de terror psicológico son realmente un acierto, especialmente las que implican los traumas internos del personaje. Punto positivo. Sin embargo, no todo es perfecto. A pesar de la profundidad de los temas que toca, la película se siente predecible en algunos momentos.
las secuencias de sustos son efectivas, pero en ciertos puntos se repiten de manera que pueden perder el impacto. Además, se ha señalado que la historia carece de la frescura que tuvo la primera entrega, aunque esto no le resta mérito, realmente es una secuela sólida. En resumen, Smile 2 es más que una película de terror, es un retrato oscuro de los miedos internos y las luchas mentales. Aunque comienza con una actuación algo dudosa, la evolución de la protagonista junto con los temas profundos que son abordados en esta película, la convierten en una experiencia impactante. Yo realmente considero que esta película es una manito arriba. Y si te gustan las películas de horror que exploran el lado más oscuro del ser humano, Smile 2 es definitivamente una opción que no puedes perder. Para el momento de publicación de este video, la película obtuvo un 85% de aceptación de la crítica especializada y un 82% de la audiencia. Esto, por supuesto, basándonos en el sitio de Rotten Tomatoes. ¿Y a ti qué te pareció la película? ¿Pudiste mirar la simbología interna, las distintas capas y el simbolismo que hay con esos controles familiares y las estrellas del mundo del espectáculo? Pues déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle un like a este video, seguirme para más contenido como este y no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta una próxima película. Bye.